Queridos amigos, hay una actitud del corazón que si lográramos entender su verdadero peso, trabajaríamos sin descanso para arrancarla de raíz. Es una actitud que todos llevamos en mayor o menor medida. Se llama orgullo. Y el orgullo tiene consecuencias devastadoras porque termina levantando una muralla entre nosotros y la misericordia del Señor. Un corazón orgulloso no recibe milagros porque no los necesita, o al menos eso cree. Y eso es exactamente lo que el orgullo hace en nuestra vida. Primero nos convence de que somos suficientes por nosotros mismos. Y segundo, construye una barrera tan alta entre nuestra arrogancia y la gracia de Dios que la gracia no puede penetrar. Por eso, la palabra de Dios que escuchamos hoy es extraordinaria. Porque todos nosotros llegamos delante del Señor buscando algo. Buscamos una respuesta. Buscamos un consuelo. Buscamos la tranquilidad que hemos perdido en el camino. Buscamos la paz que dejamos olvidada en algún lugar. Y venimos donde el Señor porque en el fondo sabemos que solo Él tiene lo que realmente necesitamos. Pero el orgullo es lo que nos impide recibirlo. El orgullo hace que perdamos el tiempo justo cuando estamos más cerca de la solución. Y por eso el Evangelio que leemos hoy es tan precioso, porque nos muestra el camino para vencer esa actitud que nos cierra las puertas del cielo. Vayamos primero a la primera lectura del libro de los Reyes. Escuchamos la historia de Salomón, hijo de David. Un hombre extraordinario. Un hombre dotado de sabiduría como pocos en la historia. Un hombre admirado en todo el mundo conocido de su época. Venían de todos los rincones de la tierra a sentarse a sus pies porque tenía respuesta para los enigmas más difíciles de la vida. Habíamos visto cómo la reina de Sabá viajó una distancia enorme solo para escucharlo. Era un hombre en la cima de todo lo que un ser humano puede alcanzar. Y sin embargo, la primera lectura de hoy nos muestra un fracaso monumental. Un error que no tiene explicación lógica. Salomón comenzó a desviar el corazón. Fíjense bien, amigos. Ese es el peligro más grande que acecha a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Que llegue el día en que comencemos a desviar el corazón. El Señor nos dotó de dones extraordinarios. Nos regaló talentos y capacidades. Crecimos en familias que nos inculcaron valores sólidos, que nos enseñaron a distinguir el bien del mal, que nos mostraron el valor del trabajo honesto y del camino recto. Pero cuando una persona empieza a soltarse de Dios, empieza a ceder terreno a lo que no debería tenerlo. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a este hombre tan grande. ¿Cómo se explica que alguien tan sabio haya terminado practicando la idolatría? Él, que mejor que nadie había entendido que solo hay un Dios verdadero y que solo a Él se debe amar con todo el corazón, terminó siguiendo a dioses falsos. Terminó empeñando su corazón. Terminó haciéndose esclavo de lo que nunca debió ocupar ese lugar. San Pablo nos lanza una advertencia que deberíamos tatuar en el interior de nuestro pecho. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque nos podemos encontrar con personas de una virtud admirable, personas de una inteligencia notable, personas de una honorabilidad que parece inquebrantable, personas que han recibido dones extraordinarios para el trato con los demás. Y esas mismas personas pueden equivocarse gravemente. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Ese es el problema de fondo cuando idolatramos a personas. Ese es el riesgo de cuando construimos pedestales y colocamos encima a seres humanos. Porque tarde o temprano el pedestal cede y la persona se cae. Y cuando eso ocurre, nuestra fe se cae con ella. Nuestra confianza se cae con ella. Nuestra esperanza se cae con ella. El único que merece estar en un pedestal es Dios. Por eso tantos de ustedes llevan decepciones enormes en el corazón, en los afectos, en la familia, en las amistades y hasta en la fe. Porque en algún momento construyeron un pedestal, subieron a alguien allá arriba y ese alguien se cayó, y los arrastró a ustedes en la caída. Eso fue lo que pasó con Salomón. Desvió el corazón lejos de Dios. Y amigos, uno tiene que cuidar esa relación con el Señor como si fuera lo más precioso que tiene, porque lo es. Uno no puede andar por la vida abriendo puertas que no se deben abrir. Uno no puede buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. Y cuando digo adentro, digo en Dios. Dedíquese a explorar la bondad del Señor. Dedíquese a beber de esa fuente inagotable que es su misericordia. Dedíquese a descubrir su amor que no tiene fondo ni límite. No se ponga a buscar en otra parte, porque si este hombre tan sabio y tan grande se torció, ¿cómo no podríamos torcernos nosotros que somos tan frágiles, tan humanos y a veces tan llenos de nuestras propias miserias y limitaciones? Miren, amigos, hay una razón poderosa para cuidar nuestras decisiones. Cuando el Señor vio que Salomón había tomado ese camino, que había desviado el corazón lejos de él, le dijo con claridad: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza ni las leyes que te ordené,
voy a arrancar el reino de tus manos y le entregaré a un siervo tuyo. Amigos, hay personas que van por la vida perdiendo las oportunidades que Dios les da. Hay personas que negocian las bendiciones del Señor sin darse cuenta de lo que están haciendo. Si Dios le entregó una bendición, no la exponga. No juegue con ella. Una señora me decía alguna vez que Dios le había dado la casita que tanto había pedido y que al poco tiempo la tenía hipotecada y poco después la había perdido. Uno no juega con las bendiciones de Dios. Los hijos que son bendición de Dios no se juegan. Las bendiciones en el trabajo y en los negocios no se juegan. Las bendiciones en las personas maravillosas que Dios pone a nuestro lado no se juegan. Este hombre jugó su bendición y el Señor se la retiró por no haber sido fiel. Pero miren lo que advierte el Señor con ternura. No lo haré en vida tuya. En atención a David tu padre, lo arrancaré de las manos de tu hijo. Y ahí está la invitación profunda de la palabra a cuidar nuestras decisiones. Porque uno va por la vida tomando decisiones sin detenerse a pensar en quienes vienen detrás. No soy de los que creen que uno paga eternamente las deudas de generaciones anteriores, porque sería una imagen muy triste de Dios. Dios no es un Dios de desquite, pero la vida sí tiene memoria. Las consecuencias de nuestras acciones se extienden en el tiempo de maneras que muchas veces no vemos. Cuidemos entonces lo que hacemos. Cuidemos nuestras decisiones. Cuidemos las bendiciones, porque Dios nos está mostrando cómo lo que podría ser un paraíso puede convertirse en algo muy diferente cuando nos alejamos de Él. ¿Y entonces qué hacemos frente al orgullo y la arrogancia que nos lleva a perder? Aquí está la respuesta. Hay que asumir la actitud de esta mujer del Evangelio. Es una mujer que no caminaba en los caminos del Señor. El Evangelio nos dice que era pagana, que no había buscado a Dios hasta ese momento. Pero un espíritu perturbó a su hija y ella había escuchado hablar de Jesús. Y salió a buscarlo donde estaba. Uno no puede buscar en otro lado. Hay que buscar aquí. Y cuando lo encontró le dijo con simpleza y con urgencia: Señor, mi hija está sufriendo mucho en mi casa. Y el Señor le da una respuesta que parece dura, una respuesta que la dejó fría. No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Según el Evangelio, los hijos eran los que habían acogido a Jesús y los perros los que no habían querido acercarse a Dios. Entonces no está bien darle a quienes no quieren lo que es para quienes sí quieren. Y esa mujer, con una humildad que desarmó el corazón de Jesús, le respondió: Señor, está bien que yo sea un perrito, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa del dueño. Y el Señor quedó sin palabras ante tanta fe y tanta humildad y le dijo: por lo que acabas de decir, tu hija está curada. ¿Cómo se le arrebata un milagro a Dios? Con fe y con humildad. La fe de una mujer que lo buscó sin descanso y la humildad que la llevó a postrarse y a decirle: déjame ser apenas una migaja de tu mesa. No entiendo cómo hay personas que viven peleándose con Dios, porque es ese orgullo el que les está robando el milagro. Lo que hay que hacer es lo que hizo esta mujer, entender que en medio de nuestros pecados y limitaciones llega el día en que debemos humillarnos genuinamente y empezar a reparar el daño que hemos causado. Digan conmigo: amén. A mí me llena el corazón el tiempo del Adviento, porque nunca podría faltar en nuestra vida esa voz suave que nos recuerda la necesidad de revisar cómo estamos viviendo, la necesidad de replantear muchas cosas, la necesidad de caer en la cuenta de que hay actitudes y hábitos que necesitan cambiar. Por eso muchas veces les he dicho que hay un pecado muy serio que a veces ni siquiera reconocemos como pecado, y es el pecado de creernos buenos. Porque cuando uno se cree bueno le está diciendo al Señor en el fondo: ya estoy terminado. Ya en mí no hay nada que mejorar. Ya llegué a mi mejor versión. Pero cuando uno se sabe pecador, lleno de fisuras y de limitaciones y de roturas, uno le está diciendo al Señor: Señor, le voy a dar las coordenadas exactas de donde hay que trabajar. Es aquí, en mí, en esta vida mía que necesita su intervención. Por eso dejemos que la palabra durante estas semanas del Adviento nos vaya conduciendo. Las lecturas que escucharemos son lecturas que sacuden, que parecen catastrofistas, donde el autor sagrado nos dice: esto va a acabarse. Presten atención. Esto va a acabarse. Y esa advertencia nos llama a prestar atención a nuestra vida, para que cuando llegue el momento final estemos preparados, estemos listos. Les voy a proponer 3 ideas sencillas para entender todo esto con claridad. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo en movimiento, un pueblo que caminaba de un lugar a otro. Pero uno de los recorridos que más amaba hacer ese pueblo era subir a la montaña, porque tenían la certeza profunda de que allá en la montaña habitaba Dios. Por eso los grandes momentos de la Sagrada Escritura ocurren en las alturas. El texto de hoy nos muestra a un pueblo entero en camino hacia el monte del Señor. Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob. Y aparecen dos elementos que me llaman poderosamente la atención. El primero, queridos amigos, es el ponerse en camino. Hay personas que todavía no han comenzado el camino hacia la construcción de su proyecto de vida verdadera. Y alguien podría decirme, Padre, ¿qué dice usted? Yo ya estoy construyendo. Tengo mi carrera, tengo mis logros, tengo mi vida organizada. Claro, usted tiene muchas cosas arregladas aquí abajo. Seguramente tiene su situación económica más o menos estable. Seguramente es un profesional reconocido. Pero ¿ya se puso en camino hacia el Señor? ¿Ya empezó a construir una relación genuina de fe con Dios? Por eso es tan hermosa esa expresión. Venid, subamos al monte del Señor. Ponernos en camino con nuestros errores, con nuestras limitaciones, con lo que somos. Ir en busca de Dios porque lo necesitamos. Ponerse en camino y salir a buscar al Señor porque uno va entendiendo que la vida sin Dios no funciona de la misma manera. Miren, amigos, qué hermoso sería que uno fuera entendiendo eso en lo cotidiano de la vida. Mi vida sin Dios no es la misma. La gente me dice, Padre, cuando busco de Dios, cuando celebro la Eucaristía, cuando hago oración, esa semana es diferente. Hay algo distinto en cómo enfrento las cosas. Pero cuando se alejan, cuando pasan semanas sin ese encuentro con el Señor, hay un vacío que no saben bien cómo explicar, pero que sienten con claridad. Amigos, eso es entender que la vida se construye con Dios y que uno ya no puede vivir bien sin Él. Por eso este pueblo itinerante va descubriendo eso. Vamos a buscar a Dios. Vamos al monte del Señor. Vamos a llenarnos de su fuerza y de su sabiduría. Esa experiencia de caminar hacia Él es extraordinaria. Pero alguien podría preguntarme, Padre, si yo quiero ponerme en camino, ¿qué debo tener en cuenta? Y ahí viene la segunda idea, que ese caminar sea a la luz del Señor. Miren, amigos, nosotros vamos caminando por la vida y en ese camino hay conquistas, hay logros, hay alegrías genuinas. Pero a veces esas conquistas y esas alegrías son realidades muy humanas que tienen poco de eterno. Y el autor sagrado nos pregunta, ¿cuándo va a llegar el momento en que ese caminar sea a la luz del Señor? La segunda lectura lo dice de manera muy bella, caminen a la luz del día. No podemos seguir caminando en la oscuridad. No podemos seguir caminando en esclavitud de hábitos que nos hacen daño. No podemos seguir caminando con apegos que nos pesan demasiado. Tenemos que caminar a la luz del Señor. Miren, queridos amigos, ¿quién de nosotros no ha sido señalado alguna vez? ¿A quién de nosotros no han calumniado? ¿A quién de nosotros no le han atribuido intenciones que nunca tuvo? Y en medio de todo eso aparece una certeza que no tiene precio. Nada más hermoso que caminar a la luz del día. Nada más valioso que poder mirar a las personas a los ojos. Nada más liberador que un esposo llegar a su casa y mirar a su esposa directamente a los ojos. Nada más reconfortante que en familia ser capaces de sentarnos a la mesa y mirarnos todos a los ojos sin tener nada que ocultar, sin tener nada que esconder, porque hemos actuado a la luz del Señor. Eso es Adviento. El Adviento es el tiempo en que entendemos que nos movíamos en coordenadas puramente humanas y que llegó el día en que somos capaces de caminar con la frente en alto porque no tenemos nada que esconder, porque caminamos a la luz del Señor. Y una persona podría decirme, Padre, pero deme una razón para empezar ese camino. Yo he vivido bastante tranquilo en mi vida espiritual y muchas veces he sentido que no necesito tanto de Dios. Sin Dios me ha ido bien. Tengo mi trabajo, tengo mis ingresos, tengo mi familia, tengo mi casa. Y entonces la palabra le dice, ponte en camino. Y la tercera idea que quiero proponerles es esta, date cuenta del momento en que estás viviendo. Esta mañana al bajar de la misa temprana me encontré a una señora llorando en el pasillo. Se acercó, me abrazó y me dijo con la voz quebrada, Padre, estoy muy mal. Le pregunté qué había pasado. Y me dijo, el jueves se suicidó mi hija. Escuchen lo que les estoy diciendo. Podría ser la hija de cualquiera de los que estamos aquí. Hemos sido testigos de tragedias similares entre personas cercanas. Y entonces la palabra nos dice, date cuenta del momento en que estás viviendo. Amigos, estamos atravesando un tiempo de mucha vulnerabilidad, un tiempo de mucho agotamiento interior, un tiempo de estrés permanente, un tiempo en que la gente le está perdiendo el sentido a la vida de una manera que a veces no notamos hasta que es demasiado tarde. Ustedes no siempre ven la dimensión de esto. Yo sí, porque desde donde estoy lo percibo en muchas personas. Dense cuenta del tiempo que estamos viviendo. Miren lo que está pasando en el mundo, los conflictos, la violencia, la corrupción que parece no tener límite,
donde el que actúa mal es aplaudido y el que actúa con rectitud es castigado. Esa vida al revés, esa vida patas arriba tiene que decirme algo. Tiene que llevarme a reflexionar sobre mi propia existencia. Padre, ¿y para qué tengo que darme cuenta de eso? Para entender que si no me pongo en camino y subo a la montaña del encuentro con el Señor, solo no puedo. Porque uno termina viviendo adormecido, viviendo distraído, viviendo como en las nubes, desconectado de lo que realmente importa. Y la palabra nos dice, es hora de despertar. Es hora de asumir la vida con los pies bien puestos en la tierra. Por eso el Adviento es precioso, porque es ese pequeño empujón de Dios hacia nuestro interior para que caigamos en la cuenta de que es nuestra vida la que está en juego y que viviendo tiempos tan difíciles necesitamos ser verdaderamente responsables con lo que hacemos con ella. Cierren los ojos un momento. Con los ojos cerrados, háganse la pregunta que siempre me gusta proponer. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? Y la respuesta es hermosa. Dios me trajo hoy aquí a decirme que quiere que yo esté más cerca de Él. Que termine este tiempo cerquita de Él y que comience el siguiente también cerca de Él. Porque parece que Dios nos estuviera diciendo lo que no hemos querido aceptar, que nuestra vida no ha funcionado como debería porque sin Dios nada funciona realmente bien. Y eso lo entendió el pueblo de Israel. Venid, subamos al monte del Señor con nuestras luchas, con nuestras tragedias, con nuestros miedos. Subamos al monte porque allá está Dios. Porque Él tiene el control de todo lo que nos parece incontrolable. ¿A qué me trajo Dios hoy a esta Eucaristía? A decirme que yo podría hacer de mi vida algo diferente. A decirme que yo podría hacer de mi familia algo distinto de lo que ha sido hasta ahora. A decirme que yo podría hacer de mi relación de pareja algo mucho más hermoso. ¿Cómo, Padre? Metiendo a Dios genuinamente en el centro. No se rompe fácilmente una cuerda de 3 hilos. Usted, su familia y Dios. Usted, su pareja y Dios. Eso no se rompe fácilmente. Señor Jesús, en este momento nos ponemos en tus manos con actitud de Adviento, para que hagas con nosotros y en nosotros lo que tú quieras hacer. Hay noches en las que el alma no encuentra palabras y sin embargo sabe que necesita hablar. Momentos en que el corazón está tan cargado que ni siquiera sabe bien qué pedir, pero sabe con certeza que necesita algo más que respuestas. Necesita presencia. Y es justo ahí, en ese lugar donde las palabras se terminan, donde comienza el encuentro más verdadero que podemos tener en esta vida. Quédate conmigo en este tiempo sagrado, porque lo que voy a compartir contigo no es una enseñanza más. Es una invitación a entrar en un misterio que quizás tu alma ya estaba buscando sin saberlo. Tal vez llegaste aquí cargado, tal vez con dudas profundas, tal vez con el corazón lleno de preguntas que nadie ha podido responder. Permanece hasta el final, porque en este silencio Dios quiere hablarte de una manera que tal vez nunca antes hayas experimentado. Existe un lugar en esta tierra donde el cielo desciende, un lugar donde el tiempo parece suspenderse y la eternidad respira de otra manera. No es un templo lejano ni una cima inaccesible. Es un lugar sencillo, humilde, casi invisible para quien pasa deprisa por la vida. Es el sagrario, ese pequeño tabernáculo donde Jesús permanece esperándote a ti. Porque ante el Santísimo no ocurre lo que esperamos que ocurra. No hay señales espectaculares. No hay voces audibles ni manifestaciones extraordinarias. Lo que ocurre es mucho más profundo y más real. Ocurre algo en el alma que no se puede medir pero que se puede sentir, algo que no se puede demostrar pero que transforma. Ante el Santísimo, el alma herida encuentra reposo genuino. El corazón confundido encuentra claridad. La mente agotada encuentra paz. Y el espíritu sediento encuentra el agua que nunca se agota. Pero para entrar en este misterio necesitas más que curiosidad. Necesitas hambre de Dios. Necesitas saber que nada de lo que este mundo ofrece puede llenar ese vacío que llevas adentro, porque hay un espacio en ti que solo Dios puede llenar y Él lo sabe y te espera en ese silencio sagrado, en esa presencia real, en ese pan de vida que permanece expuesto para ti no como un objeto sino como una persona, como el amor hecho carne que se quedó para no dejarte solo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios está lejos? ¿Cuántas veces has orado sintiendo que tus palabras no llegan a ningún lugar? ¿Cuántas veces has buscado señales, respuestas, consuelo y solo has encontrado silencio? Y en ese silencio el alma se pregunta, ¿estará Dios realmente ahí? ¿Me escucha? ¿Le importo lo que me está pasando? Permíteme decirte algo con toda la ternura que me es posible. Dios nunca está lejos. Nunca. Pero muchas veces estamos tan llenos de ruido interior, tan llenos de ansiedad, tan llenos de nosotros mismos, que no podemos percibir su cercanía. Y es por eso que Jesús se quedó en el Santísimo, para que puedas ir a Él cuando las palabras se acaben.
para que puedas sentarte en su presencia cuando el corazón ya no puede más, para que puedas simplemente estar sin tener que explicar nada, sin tener que fingir que estás bien, sin tener que ser fuerte, porque ante el Santísimo puedes ser débil, puedes ser frágil, puedes ser tú exactamente tal como eres, con todo tu dolor, con toda tu confusión, con toda tu carga, y Él no te rechazará. Él te mirará con los ojos del amor que no juzga, que no condena, que no se cansa y que simplemente permanece. Hay una historia en el Evangelio que me conmueve profundamente. Es la historia de María Magdalena en el sepulcro vacío. Ella va de madrugada cuando todavía está oscuro buscando el cuerpo de Jesús, y lo que encuentra es el sepulcro vacío y llora. Llora porque cree que le han quitado lo único que le quedaba, la cercanía de Jesús aunque fuera en su muerte. Y entonces entre lágrimas escucha una voz que le pregunta: ¿a quién buscas? Y ella, sin reconocerlo todavía, responde desde el dolor: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús pronuncia su nombre: María. Y en ese instante todo cambia, porque ella reconoce que el que busca no está muerto, está vivo y está ahí delante de ella. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque muchas veces vamos al Santísimo como María fue al sepulcro, buscando algo que creemos perdido, buscando respuestas que creemos enterradas, buscando una presencia que creemos ausente. Y Jesús está ahí esperando pronunciar tu nombre, esperando que lo reconozcas, esperando que abras los ojos del corazón y veas que nunca te abandonó. Ante el Santísimo Dios pronuncia tu nombre, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda que nace dentro de ti. Una certeza que dice: eres amado, eres visto, eres importante para mí. Y esa certeza cambia todo, porque cuando el alma sabe que es amada puede enfrentar cualquier tormenta. Cuando el corazón sabe que no está solo puede atravesar cualquier noche oscura. Cuando el espíritu sabe que Dios está cerca puede soltar el miedo y confiar con todo su ser. Tal vez llevas mucho tiempo cargando algo que no le has contado a nadie. Una herida que no se ve, un dolor que no se dice, una culpa que no se perdona. Y has intentado resolverlo por ti mismo. Has intentado ser fuerte, has intentado olvidar, pero el peso sigue ahí y con el tiempo se hace más y más pesado. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto en silencio? No te vayas todavía. Quédate un poco más, porque lo que voy a decirte puede ser el alivio que tu alma necesita. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en ti, escribe en los comentarios: Señor, hoy confío en ti. No como una fórmula mágica, sino como un acto de fe genuino, como un suspiro del alma que se atreve a creer que Dios está escuchando. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque a veces Dios usa tu mano para alcanzar otro corazón. Ante el Santísimo no tienes que llegar perfecto, no tienes que llegar con todas las respuestas, no tienes que fingir que estás bien cuando no lo estás. Puedes llegar quebrantado, puedes llegar con las manos vacías, puedes llegar sin saber qué decir, porque el Santísimo no es un tribunal, es un refugio. No es un lugar de juicio, es un lugar de misericordia. No es un espacio reservado para los perfectamente santos, es un hospital para las almas heridas. Y tú eres bienvenido ahí exactamente tal como eres, con tu historia, con tus caídas, con tus intentos fallidos, con todo lo que eres y todo lo que no has podido ser. Jesús te mira y no ve tu fracaso, ve tu valentía, ve que a pesar de todo sigues buscándolo, ve que a pesar del dolor sigues creyendo, ve que a pesar de las dudas sigues queriendo confiar. Y eso para Él es suficiente, porque Dios no espera que seas fuerte, espera que seas sincero. No espera que lo tengas todo resuelto, espera que te atrevas a acercarte. No espera perfección, espera confianza. Hay una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que me ha acompañado siempre. Ella decía que Jesús no mira tanto la grandeza de nuestras acciones, sino el amor con el que las hacemos. Y cuando ya no podemos hacer nada más, cuando ya no nos quedan fuerzas, cuando ya no sabemos cómo seguir, el simple acto de ir ante el Santísimo es un acto de amor inmenso. Porque es decirle a Dios: no tengo nada más que ofrecerte, pero aquí estoy. No entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. No veo el camino, pero camino hacia ti. Y ese pequeño paso de fe es lo que mueve el corazón de Dios, porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu presencia. No necesita que lo impresiones, necesita que confíes. No necesita grandes gestos, necesita tu corazón abierto. ¿Sabes lo que realmente ocurre ante el Santísimo? Ocurre un intercambio silencioso. Tú llegas con tu carga y Él te da su paz. Tú llegas con tu angustia y Él te da su calma. Tú llegas con tu confusión y Él te da claridad. No siempre en ese mismo momento, no siempre de la manera que esperas, pero poco a poco en el silencio algo comienza a cambiar.
porque ante el Santísimo el alma aprende a soltar, aprende a dejar de controlar, aprende a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo incluso cuando tú no puedes verlo. Y ese aprendizaje es a veces doloroso porque soltar duele. Confiar cuando no entiendes es difícil. Esperar cuando todo parece urgente es agotador. Pero es ahí, en ese lugar de entrega, donde ocurre la transformación verdadera. Porque no es tu esfuerzo el que te salva, es su gracia. No es tu fuerza la que te sostiene, es su presencia. No es tu sabiduría la que te guía, es su amor. Y cuando finalmente sueltas, cuando finalmente dejas que Dios sea Dios en tu vida, descubres algo asombroso. Descubres que Él siempre estuvo cuidándote, que nunca te soltó, que cada paso que diste, incluso los que parecieron pasos en falso, Él los conocía y su plan para ti es más hermoso de lo que puedes imaginar. Conozco personas que han pasado tiempo ante el Santísimo sin pronunciar una sola palabra, simplemente siendo, respirando, descansando en esa presencia que no exige nada pero que lo da todo. Y me han contado que en ese silencio algo sanó en ellos que ninguna terapia había podido tocar, algo que ningún consejo había podido resolver, algo que solo el amor de Dios podía alcanzar. Porque hay heridas que solo Dios puede llegar, hay vacíos que solo Él puede llenar, hay noches del alma que solo su luz puede atravesar. Y Él está dispuesto a hacerlo. Está esperando que le des permiso. Está esperando que te acerques. Está esperando que confíes. Tal vez en este momento estás atravesando una prueba muy difícil. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una soledad que no cede. Tal vez te sientes abandonado por todos, incluso por Dios. Y te preguntas, ¿dónde está Él cuando más lo necesito? Permíteme decirte algo que tal vez suene extraño, pero que es profundamente verdadero. Dios está más cerca de ti en tu dolor que en tu alegría. Está más presente en tu debilidad que en tu fuerza. Está más atento a tu llanto que a tus éxitos. Porque Dios no es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Dios que entró en tu dolor, que cargó tu cruz, que conoció tus lágrimas. Es un Dios que sabe lo que es sufrir desde adentro. Y por eso cuando tú sufres, Él sufre contigo. No te deja solo nunca. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque dudes, Él está ahí en el Santísimo esperándote con los brazos abiertos, con el corazón lleno de misericordia, con el amor que no se cansa ni se rinde. ¿Te atreves a acercarte? ¿Te atreves a creer que tal vez, solo tal vez, este es el momento que tu alma estaba esperando? Porque ante el Santísimo puede ocurrir lo que ningún otro lugar puede ofrecer. Puede ocurrir el milagro del encuentro. El milagro de saber que no estás solo. El milagro de sentir, aunque sea por un instante, que eres profundamente amado. Y ese milagro puede cambiar tu destino, no necesariamente cambiando tus circunstancias externas, pero sí cambiando tu corazón, no necesariamente resolviendo todos tus problemas, pero dándote la fuerza para enfrentarlos, no necesariamente quitando el dolor, pero dándole un sentido que antes no tenía. Porque cuando el alma encuentra a Dios, todo cobra un significado nuevo. El sufrimiento deja de ser absurdo y se convierte en ofrenda. La espera deja de ser vacía y se convierte en confianza activa. La oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en el lugar donde Dios trabaja en lo más profundo. Piensa en los discípulos de Emaús. Caminaban tristes, desilusionados, perdidos. Habían puesto todas sus esperanzas en Jesús y ahora creían que todo había terminado. Y Jesús se acerca a ellos, pero ellos no lo reconocen. Camina con ellos, les habla, les explica las Escrituras y aún así no ven quién es. ¿Cuándo lo reconocen? Cuando Él parte el pan. En ese gesto sencillo, íntimo, eucarístico, se les abren los ojos. Y entonces comprenden que Jesús nunca los había dejado, que estuvo con ellos todo el tiempo. Eso es lo que ocurre ante el Santísimo. Jesús parte el pan de su presencia para ti y tus ojos se abren y reconoces que Él siempre estuvo ahí, que nunca te abandonó, que cada paso de tu camino Él lo caminó contigo. Y esa revelación lo cambia todo, porque ya no caminas solo, ya no enfrentas la vida con tus propias fuerzas limitadas, ya no dependes únicamente de ti mismo. Dependes de Él y Él es suficiente. Más que suficiente. Hay algo que quiero pedirte en este momento. Si puedes, respira profundo, cierra los ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo y simplemente di en tu corazón: Señor, aquí estoy. No hacen falta más palabras. No hacen falta oraciones elaboradas. No hacen falta compromisos imposibles. Solo esa simple entrega. Aquí estoy. Y confía en que Él te escucha. Confía en que tu suspiro llega a su corazón. Confía en que Él sabe lo que necesitas mejor que tú mismo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes darle a Dios ese pequeño espacio de fe? No te vayas todavía. Estamos llegando a lo más profundo.
Si este mensaje te está acompañando, si sientes que algo se está moviendo en tu interior, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. No importa si tu fe es pequeña, no importa si tienes dudas. Lo que importa es que te atreves a decirlo, porque la fe no es certeza absoluta, es confianza en medio de la incertidumbre. Es atreverte a creer que Dios es bueno incluso cuando la vida no lo parece. Es atreverte a confiar que Él tiene un plan aunque no lo entiendas. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este mensaje, porque Dios usa tu generosidad para alcanzar otros corazones. Ante el Santísimo el tiempo se transforma. 10 minutos pueden parecer un instante o pueden parecer una eternidad, porque no es el reloj el que marca el tiempo ahí, es el corazón. Y hay corazones que en 5 minutos ante Jesús sacramentado encuentran la paz que no encontraron en años de búsqueda. Hay corazones que en un solo momento de adoración reciben la respuesta que llevaban esperando largo tiempo. Hay corazones que en el silencio de esa presencia descubren su nombre verdadero, el nombre que Dios les dio desde siempre. Amado, amada, hijo, hija, elegido, elegida. No por lo que haces, sino por lo que eres. Y cuando descubres eso, cuando realmente lo comprendes en lo profundo de tu ser, ya nada puede destruirte, porque tu identidad ya no depende de lo que otros piensen de ti, no depende de tus logros ni de tus fracasos, no depende de tu pasado ni de tus errores. Depende de Él y Él nunca cambia. Su amor por ti es eterno, inquebrantable, fiel. Hay santos que pasaron noches enteras ante el Santísimo, no porque fueran más espirituales que tú, sino porque descubrieron que ahí, en esa presencia, encontraban todo lo que necesitaban. Santa Teresa de Jesús decía que le bastaba con saber que Jesús estaba ahí, aunque ella no sintiera nada. Le bastaba con acompañarlo, aunque su mente estuviera dispersa. Le bastaba con estar, aunque su corazón se sintiera seco. Porque la verdadera oración no consiste en sentir cosas extraordinarias, consiste en permanecer, en ser fiel, en seguir volviendo una y otra vez aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque dudes, porque Dios no mide tu amor por la intensidad de tus emociones. Lo mide por tu fidelidad, por tu deseo de buscarlo incluso cuando parece esconderse, por tu voluntad de confiar incluso cuando todo te dice que desconfíes, por tu decisión de amar incluso cuando el amor parece no ser correspondido. Y esa fidelidad pequeña, silenciosa, escondida es la que mueve montañas, la que abre cielos, la que toca el corazón de Dios de una manera que nada más puede hacerlo. Porque Dios no busca héroes perfectos. Busca corazones humildes que se atreven a depender de Él. Busca almas frágiles que reconocen su necesidad. Busca hijos que vuelven a casa aunque se hayan alejado muchas veces. Y si hoy tú estás aquí escuchando estas palabras es porque Dios te está llamando, te está invitando a entrar en este misterio. Te está diciendo: ven, acércate, no tengas miedo. Porque ante el Santísimo no hay lugar para el miedo, solo hay lugar para el amor. Un amor que no exige, un amor que no juzga, un amor que no se cansa, un amor que simplemente es y que te espera siempre. Tal vez ahora mismo estás pensando: pero yo no sé cómo adorar, no sé qué hacer ante el Santísimo, no sé si le estoy haciendo bien. Y déjame decirte algo que te va a liberar. No hay una manera incorrecta de estar ante Él. No tienes que recitar oraciones perfectas. No tienes que tener pensamientos elevados. No tienes que sentir cosas especiales. Simplemente tienes que estar, como un niño que se sienta junto a su padre sin necesidad de hablar, como un amigo que acompaña en silencio a quien sufre, como alguien que contempla al ser amado sin necesidad de palabras. Estar, simplemente estar. Y en ese estar algo ocurre que no depende de ti, algo que es pura gracia. Dios te mira y en su mirada eres transformado, no de golpe, no de manera espectacular, pero poco a poco, visita tras visita, momento tras momento, algo en ti cambia. Te vuelves más manso, más paciente, más confiado. Te vuelves más capaz de amar, más capaz de perdonar, más capaz de soltar. Te vuelves más parecido a Él. Y eso es todo lo que Dios quiere, que seas tú mismo pero lleno de Él, que vivas tu vida pero con su vida en ti, que camines tu camino pero con su luz alumbrando cada paso. Hay personas que me han dicho: Padre, yo he ido ante el Santísimo y no siento nada. Oro y parece que mis oraciones no llegan a ningún lado. ¿Qué estoy haciendo mal? Y mi respuesta siempre es la misma: no estás haciendo nada mal. Porque la oración no se mide por lo que sientes, se mide por lo que entregas. Y cuando tú decides ir ante el Santísimo, cuando dedicas ese tiempo a Dios aunque no sientas nada, estás entregándole lo más valioso que tienes: tu tiempo, tu atención, tu presencia. Y eso para Dios es un tesoro, porque en un mundo que corre sin parar, tú te detienes. En un mundo que grita constantemente,
tú haces silencio. En un mundo que exige resultados visibles, tú simplemente amas. Y ese amor silencioso, escondido, que nadie ve, es el que más glorifica a Dios, porque es amor puro, amor sin interés, amor que no busca nada a cambio. Y ese es el amor que transforma el mundo. No los grandes discursos, ni las obras espectaculares, ni las manifestaciones ruidosas, sino el amor pequeño, fiel, constante de un corazón que adora en silencio. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que esta noche antes de dormir vas a una capilla cercana o simplemente cierras los ojos y te pones en presencia de Jesús sacramentado. Y no dices nada. Solo te quedas ahí respirando, descansando, confiando, y le dices con tu presencia lo que no puedes decir con palabras. Aquí estoy, Señor. Y eso es todo lo que tienes para darle. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes darle a Dios ese regalo pequeño de tu tiempo? Porque te prometo que Él no lo desperdiciará. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez no sientas nada especial en ese momento. Pero en lo profundo de tu alma algo comenzará a moverse. Una paz que no depende de las circunstancias, una esperanza que no se apaga con las dificultades, una confianza que no se tambalea con las dudas, porque eso es lo que ocurre ante el Santísimo, que siembra en ti la semilla de la vida eterna. Y esa semilla, aunque pequeña, aunque invisible al principio, tiene el poder de transformarlo todo. Hay un pasaje del Evangelio que me gusta profundamente. Es cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y se desata una tormenta. Los discípulos están aterrados, las olas golpean la embarcación, el viento es feroz y Jesús está dormido. Lo despiertan gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y Jesús se levanta, calma la tormenta con una sola palabra y luego les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Sabes lo que me enseña ese pasaje? Que muchas veces en medio de nuestras tormentas creemos que Dios está dormido. Creemos que no le importa lo que nos pasa. Creemos que nos ha abandonado. Pero la verdad es que Él nunca duerme. Él siempre está atento. Y si permite la tormenta es porque sabe que puedes atravesarla y porque quiere enseñarte algo que solo se aprende en medio del viento y las olas. Quiere enseñarte que Él es más grande que cualquier tormenta, que su poder no tiene límite, que su amor es invencible y que mientras Él esté en tu barca nada puede hundirte. Ante el Santísimo llevas tus tormentas y Él te recuerda: yo estoy contigo, no temas. No te promete que la tormenta desaparecerá de inmediato, pero te promete que no estarás solo en ella. Y esa promesa es suficiente, porque no necesitas que todo esté en calma para tener paz. Necesitas saber que Él está contigo. Y Él está, siempre, en el Santísimo, en el sagrario de tu iglesia, en el altar donde se celebra la Eucaristía y también en lo profundo de tu corazón, porque Él no solo habita en el templo de piedra, habita en el templo de tu alma. Y cada vez que lo recibes en la Eucaristía, Él entra en ti y hace su morada en ti. Y desde ahí, desde ese lugar sagrado que eres tú, Él te habla, te consuela, te guía, te fortalece. No siempre con palabras audibles, a veces con una paz inexplicable, a veces con una intuición clara, a veces con una fuerza nueva que no sabes de dónde viene pero que te sostiene cuando más la necesitas. Y esa es su promesa inquebrantable. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Y Él no miente, y Él no falla, y Él no abandona. Nunca. Entonces, ¿qué puede cambiar tu destino hoy? No es una fórmula mágica. No es un milagro espectacular. No es una respuesta inmediata a todas tus preguntas. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Es el encuentro real, personal, íntimo con Jesús. Ese Jesús que te conoce por tu nombre. Ese Jesús que sabe cada detalle de tu historia. Ese Jesús que cuenta cada una de tus lágrimas. Ese Jesús que te ama con un amor que no comenzó cuando naciste y no terminará cuando mueras. Y ese encuentro ocurre ante el Santísimo, porque ahí Él te espera, no con reproches ni con exigencias ni con listas de todo lo que deberías estar haciendo diferente, sino con los brazos abiertos, con el corazón lleno de misericordia, con la mirada que dice: te he estado esperando. Y cuando te atreves a acercarte, cuando entras en ese misterio, todo comienza a cambiar. No porque Dios cambie, Él es siempre el mismo, sino porque tú cambias, porque tu corazón se abre, porque tu alma se rinde, porque tu espíritu se abandona. Y en ese abandono encuentras la verdadera libertad. La libertad de no tener que controlar todo. La libertad de no tener que entender todo. La libertad de simplemente confiar. Y cuando confías descansas. Cuando descansas sanas. Cuando sanas amas. Y cuando amas vives. Vives de verdad.
con plenitud, con sentido, con paz. No importa lo que esté pasando afuera, porque lo que importa es lo que está pasando adentro. Y adentro, en lo profundo de tu ser, Dios está obrando. Está sanando heridas antiguas. Está restaurando lo que parecía roto para siempre. Está llenando vacíos que parecían imposibles de llenar. Está escribiendo una historia nueva en ti, una historia de redención y de esperanza y de amor. Y esa historia puede comenzar hoy. Puede comenzar ahora mismo. No necesitas esperar a ser mejor. No necesitas esperar a estar listo, porque nunca estarás completamente listo. Pero Él te acepta tal como eres y desde donde estás puede llevarte a donde necesitas estar. Solo tienes que dar el primer paso. El paso de la fe. El paso de la confianza. El paso que dice, Señor, no sé cómo, pero confío en ti. Y ese paso, aunque pequeño, aunque tembloroso, es el inicio de todo. Porque Dios no necesita grandes cosas de ti. Necesita tu sí pequeño, frágil, sincero. Y con ese sí Él puede hacer maravillas. Así que te invito a que esta semana, o mejor aún hoy mismo, vayas ante el Santísimo. Aunque sea por 5 minutos. Aunque no sepas qué decir. Aunque te sientas indigno. Ve, acércate, permanece y deja que Él haga el resto. Porque eso es lo que Él hace mejor. Transforma corazones. Sana almas. Cambia destinos. Y todo comienza en ese encuentro silencioso, profundo, sagrado. Todo comienza ante el Santísimo, donde el cielo toca la tierra, donde la eternidad entra en el tiempo, donde el amor se hace presente para ti. No te vayas con las manos vacías. No te vayas con el corazón cerrado. Atrévete a creer que Dios te está esperando. Atrévete a confiar que Él tiene algo hermoso preparado para ti. Atrévete a entrar en este misterio, porque ante el Santísimo puede ocurrir lo imposible. Puede ocurrir el milagro que tu alma necesita. No el milagro que tú pides necesariamente, sino el que Dios sabe que necesitas. Y confía en que Él sabe mejor que tú. Confía en que su plan es perfecto. Confía en que su amor nunca falla. Y en esa confianza descansa. Descansa como un niño en los brazos de su padre. Descansa como un alma que finalmente llegó a casa. Descansa como alguien que sabe que ya no tiene que cargar solo, porque Dios está contigo y eso lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Así que respira profundo una vez más y deja que estas palabras se asienten en tu corazón, no como una enseñanza más, sino como una invitación personal. Una invitación a vivir de otra manera. Una invitación a amar de otra manera. Una invitación a confiar de otra manera. Y si decides aceptar esta invitación, si decides dar ese paso hacia el Santísimo, no estarás solo, porque Él ya está ahí esperándote con amor infinito, con misericordia sin límites, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando llegues, cuando finalmente te atrevas, Él te recibirá con alegría. No con reproches, ni con reclamos, ni con juicios, sino con amor. Amor puro. Amor incondicional. Amor eterno. Y ese amor lo cambiará todo. Confía. Dios está contigo siempre. Hay algo que está sucediendo en este mismo momento en miles de templos y en millones de corazones, algo que parece pequeño, que parece inocente, pero que está robando la presencia de Dios de tu vida sin que te des cuenta. Y hoy, en este momento preciso, el Espíritu Santo me ha enviado a revelarte una verdad que va a sacudir tu fe, que va a transformar tu manera de acercarte al altar, que va a cambiar para siempre la forma en que recibes lo sagrado. Porque lo que estás a punto de escuchar no es simple tradición religiosa, no es ritual vacío, no es formalismo muerto. Es la diferencia entre experimentar el poder sobrenatural de Dios y quedarte en la superficie, tocando las puertas del cielo pero sin entrar jamás. Escúchame bien, porque esto que voy a compartir contigo puede ser el punto de quiebre entre una vida cristiana tibia y un encuentro real con la gloria de Dios. ¿Cuántas veces te has acercado a la mesa del Señor sintiendo que algo falta? ¿Cuántas veces has recibido el cuerpo de Cristo y has salido del templo exactamente igual que como entraste? Sin transformación, sin fuego, sin ese toque divino que debería estremecerte hasta lo más profundo del alma. Pues déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. El problema no está en Dios. El problema está en cómo te estás acercando a lo santo. La Escritura es meridianamente clara cuando dice en la primera carta a los Corintios que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. ¿Te das cuenta de la gravedad de estas palabras? No están hablando de un simple error ceremonial. Están hablando de vida o muerte espiritual. Están hablando de bendición o de bloqueo. Están hablando de abrir puertas al cielo o cerrárselas en tu propio rostro. Y todo comienza con algo que parece tan insignificante.
la manera en que recibes la Eucaristía, la manera en que tratas lo sagrado, la manera en que te aproximas a la presencia manifiesta de Dios. Porque cuando estás frente al altar y extiendes tus manos para recibir el pan consagrado, no estás recibiendo un símbolo cualquiera. No estás participando de un acto que simplemente recuerda algo lindo del pasado. Estás entrando en el momento más poderoso, más sobrenatural, más glorioso que puede experimentar un ser humano sobre la faz de la tierra. Estás recibiendo al Dios vivo, al Rey de Reyes, al Cordero que con su sangre pagó el precio de tu redención. Y cuando ese misterio sagrado toca tu lengua, cuando esa presencia divina entra en tu ser, algo tiene que cambiar en ti. Algo tiene que romperse, algo tiene que morir, algo tiene que nacer. Pero aquí está el problema. Aquí está la trampa en la que millones están cayendo sin saberlo. Hemos tratado lo sagrado como si fuera común. Hemos tratado lo divino como si fuera simplemente humano. Hemos tratado el cuerpo de Cristo como si fuera pan ordinario. Y por esa irreverencia disfrazada de comodidad moderna, por esa falta de temor santo, muchos están espiritualmente debilitados, muchos han perdido el fuego que una vez ardió en sus corazones. Dice Pablo en ese mismo capítulo que por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos han caído en el sueño espiritual. ¿Entiendes lo que significa esto? La manera en que te acercas a la comunión tiene consecuencias reales, visibles, tangibles en tu vida espiritual y hasta en tu vida física. Ahora bien, permíteme llevarte más profundo, porque esto no se trata solo de gestos externos. Eso es apenas la superficie de una verdad mucho más profunda. Se trata de reverencia. Se trata de reconocer quién es Dios y quién eres tú. Se trata de entender que cuando estás en la presencia de lo sagrado no puedes llegar con la misma actitud con la que llegas a cualquier otro lugar. Moisés tuvo que quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Isaías cayó de rodillas gritando, «¡Ay de mí que soy muerto!», cuando vio la gloria del Señor. Juan, el discípulo amado, cayó como muerto cuando vio a Cristo resucitado en toda su gloria. Y nosotros pensamos que podemos acercarnos a ese mismo Dios con descuido, con distracción, con indiferencia. La práctica de dejar que la hostia se disuelva en tu lengua, de no masticarla sino de dejar que se convierta en parte de ti mediante ese acto de disolución, es un acto profundo de humildad y entrega. Es decirle al Señor, no vengo a tomar de ti lo que yo quiero a mi manera. Vengo a recibirte como tú lo dispones, con reverencia, con respeto, con temor santo. Es reconocer que hay un orden divino, una manera correcta de acercarse a lo sagrado y que ese orden no lo establezco yo según mis preferencias personales o mi comodidad. Lo establece Él, el dueño del altar, el dueño del cielo, el dueño de tu vida. Piénsalo de esta manera. Imagina que la máxima autoridad de tu nación te invita a su residencia oficial. Llegarías de cualquier manera, te sentarías en sus muebles sin permiso, ¿tocarías sus documentos oficiales? Por supuesto que no, porque reconoces la autoridad, reconoces la investidura, reconoces que hay protocolos que deben respetarse. Y si eso haces ante un ser humano mortal, cuanto más ante el Rey Eterno, ante el Creador del universo, ante aquel en cuyas manos está tu aliento y todos tus caminos. La lógica del reino es clara. A mayor autoridad, mayor reverencia. A mayor santidad, mayor cuidado en cómo nos acercamos. Y aquí es donde muchos se han descarriado. Hemos querido hacer que Dios sea nuestro igual en todo, alguien con quien podemos ser completamente informales y casuales. Y sí, Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, nos ama con amor eterno. Pero nunca, escúchame bien, nunca deja de ser Dios. Nunca deja de ser santo. Nunca deja de ser el que dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad exige de nosotros una respuesta, exige reverencia, exige que nos acerquemos con temblor y con gozo, con confianza pero también con respeto profundo. Cuando recibes la comunión y permites que esa hostia consagrada se disuelva en tu boca, estás participando de un misterio que trasciende tu entendimiento humano. Estás permitiendo que Cristo se funda en ti de una manera que no depende de tu esfuerzo ni de tu acción. Estás dejando que Él haga la obra en ti, que se incorpore a tu ser, a su manera, en su tiempo, con su poder. Es un acto de rendición total. Es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el mismo espíritu de María cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Es entrega, es confianza, es reconocer que Dios sabe mejor que tú cómo debe obrar en tu vida. Y las consecuencias de no discernir el cuerpo del Señor, de acercarte a la comunión sin el cuidado que merece, son devastadoras. Pablo no está exagerando cuando habla de debilidad y de muerte espiritual. Porque cuando tratas lo sagrado con ligereza, algo se rompe en tu espíritu. Es como si le dijeras a Dios, lo que tú ofreces no es tan especial, puedo tratarlo como quiera.
Y cuando haces eso, te separas de la fuente de vida. Es como desconectar un cable de la corriente eléctrica y luego preguntarte por qué no hay luz. Pero escúchame, porque no vine aquí solo a advertirte del peligro. Vine a mostrarte el camino hacia la restauración, hacia el poder, hacia esa comunión profunda con Dios que tu alma está desesperada por experimentar. Y ese camino comienza con arrepentimiento. Comienza con reconocer: Señor, me he acercado a tu mesa con descuido. He tratado tu cuerpo como si fuera cualquier cosa. He perdido el asombro ante tu presencia. Y cuando haces esa confesión sincera, cuando tu corazón se quiebra genuinamente, algo poderoso sucede en los cielos. Dios, rico en misericordia, te restaura, te limpia, te prepara para acercarte nuevamente al altar, pero esta vez con el corazón renovado. La Biblia dice en el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves? No se trata de perfección ceremonial. Se trata de la actitud del corazón. Puedes seguir todos los protocolos correctamente, pero si tu corazón está lejos, si estás en el altar pensando en tus problemas o en tus distracciones, entonces no has discernido el cuerpo del Señor. Pero cuando llegas con hambre espiritual verdadera, cuando llegas quebrantado, cuando llegas consciente de que sin ese encuentro con Cristo estás perdido, entonces cada comunión se convierte en un evento sobrenatural, en una explosión de gracia en tu vida. Déjame contarte algo que he visto repetirse en el ministerio, algo que confirma esta verdad de manera poderosa. He visto personas que durante años recibían la comunión mecánicamente, sin sentir nada, sin experimentar ningún cambio. Pero el día que alguien les enseñó a acercarse con reverencia genuina, el día que entendieron la magnitud de lo que estaban recibiendo, todo cambió. Lágrimas comenzaron a brotar de manera inesperada. Sanidades comenzaron a manifestarse. Liberaciones comenzaron a ocurrir porque finalmente habían abierto la puerta para que el poder de Dios fluyera sin obstáculos. No es magia ni superstición. Es el orden divino funcionando como debe funcionar. Y hay algo más que necesitas entender. La manera en que recibes la comunión es un reflejo de cómo recibes toda la palabra de Dios en tu vida. Si recibes el cuerpo de Cristo con reverencia, probablemente también recibes las Escrituras con reverencia. También recibes los mandamientos con obediencia. También recibes la corrección divina con humildad. Pero si recibes la comunión de cualquier manera, sin preparación, entonces probablemente también tratas el resto de las cosas de Dios con esa misma ligereza. Y por eso tu vida espiritual está estancada. Por eso no ves milagros. Por eso sientes que el cielo está cerrado sobre ti. La carta a los Hebreos advierte sobre lo que significa pisotear lo sagrado con indiferencia. Son palabras duras pero necesarias porque estamos hablando de tu destino espiritual, de tu comunión con Dios, de tu efectividad en el reino. No podemos jugar con lo sagrado. No podemos modificar lo que Dios ha establecido para acomodarlo a las preferencias de cada época. Ahora bien, algunos dirán: pero es que yo no siento nada cuando recibo la comunión, entonces ¿para qué tanto cuidado? Y aquí está el problema fundamental. Estamos dependiendo de nuestros sentimientos en lugar de depender de la fe. La comunión es efectiva no porque tú sientas escalofríos o emociones intensas, sino porque Dios lo ha declarado así. Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando Dios declara algo, eso es verdad independientemente de si tú lo sientes o no. Tu trabajo no es generar sensaciones. Tu trabajo es obedecer, es acercarte correctamente, es discernir lo que estás recibiendo. Y cuando haces tu parte, Dios hace la suya. Puede que no sientas nada en el momento, pero algo está cambiando en las regiones espirituales. Algo está siendo activado, algo está siendo liberado. Piensa en los discípulos de Emaús. Caminaron con Jesús resucitado durante horas sin reconocerlo, sin sentir nada especial. Pero cuando Él partió el pan y se los dio, inmediatamente se les abrieron los ojos y lo reconocieron. El acto de recibir fue el catalizador para la revelación. De la misma manera, cada vez que recibes la comunión correctamente, con reverencia y fe, algo se activa en tu espíritu. Puede que no lo percibas de inmediato, pero está sucediendo. Y aquí está la verdad gloriosa que quiero que recibas hoy con todo tu corazón. Cuando aprendes a recibir correctamente la comunión, cuando aprendes a discernir el cuerpo del Señor, no solo tu vida espiritual cambia, tu vida entera se transforma, porque la reverencia por lo sagrado se derrama sobre todas las demás áreas de tu existencia. Comienzas a tratar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Comienzas a cuidar tus palabras porque entiendes el poder que tienen. Comienzas a ser más intencional en tus relaciones porque reconoces que cada persona fue creada a imagen de Dios. La reverencia es contagiosa, se extiende, permea todo lo que tocas.
Pero la irreverencia también es contagiosa. Si puedes acercarte al altar de Dios con descuido, eventualmente te acercarás a tu matrimonio con descuido, a tu trabajo con mediocridad, a tus hijos con negligencia. Todo está conectado porque tú eres una unidad. Lo que haces en lo sagrado afecta a lo secular. Lo que permites en lo espiritual se manifiesta en lo natural. Por eso es tan crítico que entiendas esto y lo apliques. Y déjame decirte algo más que tal vez te sorprenda. Los espíritus del adversario conocen esta verdad mejor que muchos creyentes. Ellos saben que un creyente que se acerca correctamente a la comunión es un creyente peligroso para el reino de las tinieblas. Por eso trabajan tan duro para distraerte justo antes de recibir, para llenar tu mente de pensamientos mundanos, para hacerte llegar tarde y apurado, para que recibas mecánicamente sin preparación. Porque si logran que trates la comunión con ligereza, te han neutralizado espiritualmente. Te han convertido en un cristiano de nombre pero sin poder, con apariencia de piedad pero negando su eficacia. Pero tú no vas a permitir eso, ¿verdad? Porque hoy has recibido revelación, hoy se te han abierto los ojos, hoy has entendido que hay una manera correcta de acercarte a Dios y que esa manera produce resultados sobrenaturales en tu vida. Y a partir de este momento, cada vez que te acerques al altar, vas a hacer las cosas diferente. Vas a llegar con el corazón preparado, habiendo examinado tu vida, habiendo confesado tus pecados, habiendo perdonado a quienes te ofendieron. Cuando ese pan sagrado toque tu lengua, vas a cerrar los ojos y vas a permitir que se disuelva lentamente mientras tu espíritu adora, mientras tu alma magnifica al Señor, mientras todo tu ser se rinde ante la presencia divina. No vas a recibirlo apresuradamente como quien come cualquier alimento, sino que vas a permitir que Cristo se incorpore a ti de manera suave, profunda, transformadora. Y en ese momento sagrado, el cielo va a tocar la tierra en tu vida. La gracia va a fluir como río. La sanidad va a brotar como manantial. La liberación va a llegar como viento recio. Porque el problema nunca ha sido que Dios no quisiera bendecirte o transformarte. El problema ha sido que has estado recibiendo sus bendiciones con el corazón distraído, con el espíritu irreverente. Y ahora que sabes esto, ahora que tienes esta revelación, ya no tienes excusa. No puedes seguir acercándote de cualquier manera. Tienes que hacer un cambio radical, inmediato, sin postergaciones. Y ese cambio comienza hoy mismo, en este momento preciso. No esperes al próximo domingo. No esperes a sentirte más espiritual. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Ahora mismo donde estás, inclina tu corazón en humildad y dile a Dios: Padre, perdóname por haber tratado tu Santa Cena con ligereza. Perdóname por no discernir tu cuerpo como debía. Perdóname por acercarme a tu altar con el mismo descuido con que hago las cosas ordinarias de la vida. Hoy hago un pacto contigo. Cada vez que me acerque a tu mesa lo haré con reverencia, con preparación, con corazón quebrantado y espíritu humilde. Enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñame a honrar lo que es santo. Enséñame a discernir tu presencia. Y cuando hagas esa oración con sinceridad, cuando tu corazón realmente se quiebre ante Dios, algo va a cambiar en los cielos. Y el Padre Celestial se va a inclinar hacia ti con amor y va a decir: Hijo mío, hija mía, ahora sí estás listo para recibir todo lo que tengo preparado para ti. Porque Dios no retiene sus bendiciones arbitrariamente. Las retiene hasta que estamos en la posición correcta para recibirlas sin que nos destruyan, sin que nos enorgullezcamos, sin que las desperdiciemos. Piensa en lo que ocurrió cuando el Arca del Pacto, que representaba la presencia de Dios, era transportada y alguien extendió la mano para sostenerla creyendo que estaba ayudando a Dios. Cayó muerto instantáneamente porque tocó lo sagrado sin la debida preparación, sin la reverencia necesaria. Y la reacción de quien organizaba ese traslado fue de terror y de pregunta profunda: ¿cómo va a venir a mí el Arca del Señor? Tuvo que aprender que hay una manera correcta de acercarse a la presencia de Dios, que no podemos modificar los protocolos divinos según nuestra conveniencia humana. Y sí, estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero la gracia no es licencia para la irreverencia. La gracia no es excusa para el descuido. La gracia es el poder de Dios que nos capacita para vivir de manera que le agrade, para acercarnos a Él correctamente, para honrarlo como Él merece. Si entiendes la gracia correctamente, te acercarás a Dios con más reverencia y no con menos, porque entenderás cuánto costó tu salvación, cuánta sangre tuvo que derramarse, cuánto dolor tuvo que soportar Cristo para que tú pudieras tener acceso al Padre. Así que cada vez que estés frente al altar, recuerda el Calvario. Recuerda los clavos atravesando las manos y los pies de Jesús. Recuerda la corona de espinas rasgando su frente. Recuerda el costado abierto del cual brotó sangre y agua. Recuerda que todo eso fue por ti.
para que tú pudieras recibir ese pan y ese vino que representan su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y cuando lo recuerdes, cuando realmente lo visualices, cuando lo sientas en lo profundo de tu ser, entonces la reverencia brotará naturalmente. No será un acto forzado. Será la respuesta inevitable de un corazón que ha sido tocado por el amor sacrificial de Cristo. Y aquí está la promesa hermosa que cierra todo. Cuando te acercas correctamente, cuando disciernen el cuerpo del Señor, cuando recibes con reverencia y fe genuina, la comunión se convierte en medicina para tu alma, en fortaleza para tu espíritu, en sanidad para tu cuerpo. Muchos están enfermos porque no disciernen el cuerpo del Señor, pero el reverso también es verdad. Muchos están sanos porque sí lo disciernen. Muchos tienen victoria porque se acercan correctamente. Muchos caminan en poder sobrenatural porque han aprendido a honrar lo sagrado. Imagina que cada vez que recibes la comunión estás recibiendo una transfusión espiritual directa del cielo. La vida de Cristo está siendo infundida en tu espíritu. Su fuerza está siendo impartida en tu alma. Su carácter está siendo formado en tu interior. Pero si recibes con irreverencia, es como si rechazaras esa transfusión. Y entonces te quedas débil, sin entender por qué no tienes poder para vencer las tentaciones, por qué tu fe es tan frágil, por qué tu vida espiritual parece estancada. Pero desde este momento todo eso va a cambiar. Vas a convertirte en alguien que recibe con hambre, con reverencia, con expectativa. Y vas a ver cómo tu vida se transforma de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, de victoria en victoria, porque habrás aprendido el secreto que muchos ignoran. El poder no está solo en recibir, sino en cómo recibes. La bendición no está solo en estar presente en el altar, sino en cómo te presentas ante el altar. Y cuando otros te vean transformado, cuando te pregunten qué cambió en tu vida, cuál es tu secreto, vas a poder decirles con autoridad: aprendí a honrar lo sagrado. Aprendí a discernir el cuerpo del Señor. Aprendí a acercarme a Dios de la manera que Él estableció y no de la manera que a mí me resultaba conveniente. Y ese testimonio va a encender hambre en otros corazones, va a provocar sed de Dios, va a iniciar una cadena de transformación que se extenderá más allá de lo que puedes imaginar. Porque así funciona el reino de Dios. Una vida verdaderamente transformada se convierte en luz que alumbra en la oscuridad, en sal que preserva lo que se está corrompiendo, en ciudad asentada sobre una colina que no puede esconderse. Y tú estás llamado a ser esa luz, esa sal, esa ciudad. Pero primero tienes que arder tú, tienes que ser edificado sobre el fundamento correcto. Así que aquí está el llamado, aquí está el desafío, aquí está la invitación que el Espíritu Santo te hace en este momento. Deja de ser un creyente común y corriente. Deja de conformarte con una vida espiritual mediocre. Deja de acercarte a Dios como si fuera un trámite más en tu agenda. Levántate en autoridad espiritual. Asume tu posición como hijo del Rey. Reconoce que tienes acceso directo al trono de la gracia, pero acércate con el corazón correcto, con la actitud correcta, con la reverencia correcta. Y te prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que cuando hagas esto consistentemente, cuando lo conviertas en un estilo de vida y no solo en una emoción pasajera de este momento, vas a experimentar dimensiones de la presencia de Dios que ni siquiera sabías que existían. Vas a caminar en un nivel de intimidad con Cristo que revolucionará todo en tu vida. Vas a ver milagros no como excepciones, sino como el estilo de vida normal del creyente que vive en comunión profunda con su Señor. Así que guarda silencio ahora. Apaga los ruidos externos y los internos. Dale espacio a Dios para que hable a tu corazón. Reflexiona en lo que has escuchado. No lo dejes pasar como un mensaje más. Esto es una corrección amorosa del Padre. Es una invitación a entrar en lo más profundo de su presencia. Y cuando te levantes de este tiempo de reflexión, hazlo diferente. Hazlo transformado. Hazlo con claridad absoluta de que Dios te está llamando a un nivel superior de comunión con Él, porque el cielo está esperando que te posiciones correctamente para derramar sobre ti todo lo que tiene reservado desde antes de la fundación del mundo. El Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas atravesado los tiempos difíciles, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá sobre roca. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Ve en paz, pero ve diferente. Ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que cada comunión de ahora en adelante sea para ti puerta al cielo, encuentro con lo divino y explosión de poder transformador en tu vida. Amén.